Hola, ¿qué tal? Retomamos el tema histórico. Subí 3 videos y ahora quiero hacer como una composición de los tres para que queden las cosas bastante claras. El primero fue de una época desde el 1770, más o menos, toda esa época hasta 1778. Se llama una época de las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas de alguna manera pusieron más orden en el Imperio Español, pero a la vez tensaron más la cuerda por los controles férreos de la monarquía y por la diferenciación muy fuerte que hacían entre españoles y americanos, hijos de españoles, los criollos, que no tenían oportunidad de ocupar ciertos cargos. Eso molestaba antes con los Habsburgo, que era todo más despelotado. Perdón, no era tan así. Los Borbones de alguna forma lograron una mayor recaudación para la corona, para España. Lograron explotar mejor, ¿no?, las colonias, pero a la vez las colonias sintieron un peso mayor en eso. Lograron controlar mejor a los funcionarios. De hecho, en 1776 se funda el Virreinato del Río de la Plata en función a muchas cuestiones, ¿no? Una de las principales era el peligro de la invasión portuguesa, ¿no?, por el expansionismo de las plantaciones brasileras hacia el sur. Este, Eso fue una de las causas, pero hubo muchas en el interreño este, ¿no? La cuestión que a lo que vamos es a lo siguiente. Primero expliqué esas reformas, bien, donde ustedes se darán cuenta que si bien el imperio puso un poco de orden, que era bastante explotado todo, ya era tarde, ya estaba en franca decadencia, no había una producción industrial acorde a lo que se necesitaba, aunque los Borbones quisieron propulsar ese tipo de desarrollo económico. Las condiciones ya dadas de España no lo permitían, no había, digamos, todo un entramado que tenía que ver con un tema cultural de años, con enriquecimientos rápidos de años, con una sociedad que estaba en el medio de un feudalismo y una burguesía que no se definía como tal. Es más, la burguesía misma quería títulos nobiliarios, entonces eso se entremezclaba, no se produjo como en otros países europeos donde la burguesía de alguna manera combatía a lo que antes era la nobleza feudal. No, acá la nobleza feudal tenía un gran poder y la burguesía se hacía noble y entonces también, ¿no? El tema de las monarquías absolutas también eran absolutas, pero a la vez tenían eh, cierto manejo, ¿no? Ciertos sectores nobles y nuevos nobles. O sea, estaba España fue de alguna manera víctima de su propia riqueza, víctima de la rapidez con que llegaban los dineros, vamos a decir, la plata, el oro, todos los productos de las colonias americanas. Y eso me parece que poco a poco fue horadando, ¿no?, todo el espíritu del español. De hecho, culturalmente estaba mal visto trabajar. Trabajaban y bueno, el que tenía que trabajar casi era un tipo que daba lástima, ¿no? Bueno, eran pobres artesanos que no les quedaba otra. No, ahí lo bueno era tener un yelmo, un escudo, ser un caballero, ir a la guerra, ser heroico, o un poeta, o un cantante. El arte y la guerra. Era así. Y de ahí sale muchas cosas del espíritu español hasta el día de hoy. Todo tiene relación histórica y concatenación. Ahora, eso no quiere decir que siempre sea así. No, señor, porque los pueblos van en avance, en retroceso, en evolución y influenciados por miles de circunstancias, ¿no es cierto? Bien, ¿a qué íbamos?
Después hice todo una historia de 200 años que casi nadie la suele estudiar, que es la historia de cuando toda esta zona era del virreinato del Perú. ¿Qué sucedía ahí? Mírenlos esos videos porque están piolas, porque son el basamento de muchas de las cosas que después nos fueron. Y el no saber eso, el no saber nuestra historia, nos hace siempre repetir absolutamente siempre los mismos errores y no sabemos de dónde vienen. Y encima no sabemos por qué. O sea, ¿por qué nosotros tuvimos esta desgracia de que tenemos un país funcional con Buenos Aires como cabeza, que en realidad Buenos Aires siempre estuvo en manos de estos pillos, bandidos, contrabandistas? Todo tiene su razón de ser. No era porque sí, no era generación espontánea. Acá se daba todas las condiciones para que eso suceda. El hecho de las leyes tan restrictivas del comercio español, que después se fueron, como es, flexibilizando con estas reformas borbónicas, que ya podían comerciar de un puerto a otro puerto de la misma América española. Antes ni se permitía eso. Bueno, todas esas cuestiones hacían que Buenos Aires, por ejemplo Buenos Aires, otros puertos también serían así, estuviese, digamos, eh, casi diríamos que el que venía acá tenía que delinquir, no le quedaba otra, porque si no, ¿qué hacía? No tenía sentido, porque la burguesía de Lima era la que dominaba la cuestión. Por acá no existía nada. Entonces los tipos dijeron, sí, pero tenemos un río lindo, tenemos dos puertos. Y de repente empezaban a venir barcos portugueses, ingleses. Claro, había un convenio multilateral o internacional que decía que era como, no me acuerdo ahora, la ley del naufragio, algo así. Entonces un barco que tenía alguna avería y que yo podía recalar en el puerto y bajar sus mercaderías para arreglarlo. Bueno, resulta ser que acá todos venían del naufragio, porque acá el contrabando era una cosa. ¿Y quién lo control ¿Y quién podía controlar eso si los gobernantes estaban en el contrabando? ¿No es cierto? Fíjense cómo nacimos, fíjense cómo nace Buenos Aires. Pero nace así no por perfidia, nace así por circunstancias históricas que de alguna forma hacen que los tipos actúen así. El español que venía a hacer fortuna, el tipo que tenía suerte iba a Perú, iba a México, iba a otro lado, no se iba a venir acá, al confín del mundo, que no había nada. Los que venían acá eran los desgraciados. Estos desgraciados, por desgraciado que eran, también eran sin escrúpulos. Y se enriquecieron tremendamente, tremendamente. Bueno, más o menos esa fue lo que dimos hasta acá. Ahora vamos a empezar en la próxima. Este fue un paneo para hacer un resumen. Vamos a empezar ya con el virreinato, que son nada más que 30 y pico de años, de 1776 a 1810. Es una época que parece que fuera toda la colonia. No, la colonia son los 200 años anteriores cuando era el virreinato del Perú. Esto es otra etapa que sí es más vista, y también nosotros vemos cada virrey, cada desgraciado, y sin embargo eran señoritos, señoritos al lado de los gobernadores que estaban antes. ¿Por qué? Porque estaban más controlados, como decía, ¿no? Más controlados. El rey había dispuesto mayores controles. Incluso el virrey no tenía tanto poder como antes, sino que era el poder delegado directamente del rey, muchas cosas tenía que las decisiones directamente consultarlos a la metrópoli, ¿no? Eh, Esto fue negativo, pero era positivo en ese momento cuando empezaron esas reformas, que lamentablemente tendrían que haber sido antes, porque ya llegaron tarde. En ese momento, al contrario, fue de alguna manera un caldo de cultivo para, para la... eh, ¿cómo se llama eso? Para el malestar, para que se genere un malestar, porque antes venían joda, joda y ahora los controlaban y qué sé yo, y se genera un malestar y unas ganas de, bueno, ir por acá, ir por allá, ¿no es cierto? Siempre algún vericueto para trampear las leyes de la metrópoli. O sea,
Fíjense, ahora nos escandalizamos, ¿no es cierto? Por lo vende patria que son la oligarquía. Creo que lo dije en el video anterior. Estos tipos eran vende patrias también. O sea, no les importaba un carajo el imperio español, no le importaba un carajo nada, solamente estaban para enriquecerse a ellos y perjudicaban a su propia patria. O sea, tenemos historia de eso. No tenemos que sacar la mira de esto, ¿no es cierto? Y no es tampoco un estigma que no se puede cambiar. Por supuesto que sí se puede cambiar, pero para cambiar las cosas hay que saber cómo se originó todo el intríngulis. Bueno, vamos a dejarlo acá, que esto fue de alguna manera casi repetición de lo que dije antes, y la próxima, ahí sí empezamos con el virreinato del Río de la Plata. Nos vemos pronto.